Vamos a comenzar leyendo vamos a leerles desde el versículo 1 que vimos la semana pasada, pero vamos a retomar toda la idea desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y vamos a comenzar entonces en el verso 1. Dice: por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me es molesto el escribirle las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y si en alguna manera llegara a la resurrección de entre los muertos. Y vamos a dejarlo hasta allí. Decíamos la semana pasada que Pablo está hablándole a la iglesia y le dice: tengan cuidado porque hay gente que está llegando a ustedes con requisitos, con rituales que no tienen ningún valor. Y lo que estaba pasando, decíamos que gente llegaba a la iglesia y decía: ¿tú eres cristiano? ¿Ya te circuncidaste? Y si tú decías no, entonces te decían: pues eres medio cristiano. Necesitas cumplir la ley, necesitas cumplir estos requisitos para que seas verdaderamente un cristiano. Y Pablo a estas personas les llama con estos nombres que resultan ofensivos. Le dice: cuidado con los perros. Y decíamos que en la antigüedad los perros no tenían ese afecto que se les tiene ahora como mascotas. Pablo está haciendo referencia a perros en la calle que eran molestos, que eran sucios, que se veían como una fuente de infección. Dice: tengan cuidado con los perros, tengan cuidado con los malos obreros, y tengan cuidado con aquellos que les gusta mutilar, marcar su cuerpo. Y lo que Pablo está enfatizando es el hecho de que muchas veces las personas podemos darle mucho valor a cosas externas. Y pensamos que el hacer cosas en nuestra fuerza tiene un valor delante de Dios. Y Pablo escribe este pasaje con una idea financiera en mente. Y por eso empieza a hablar de ganancia y de pérdida. Y decíamos la semana pasada que bueno, a lo mejor a ustedes no les ha pasado, pero a mi esposa sí le pasaba, que llegaba al súper y no tenía nada en la tarjeta, ¿no? Y ella pensaba que tenía dinero y llegaba y no había nada. Y eso puede pasarnos a nosotros cuando pensamos que ciertas cosas que hacemos nos dan un valor ante Dios, y podemos estar despreciando lo que es verdaderamente valioso y que no requiere de nuestro esfuerzo. Y Pablo entonces les dice: tengan cuidado con estos hombres que vienen a poner rituales, aquellos hombres que vienen a poner requisitos que tú tienes que guardar y cumplir y hacer para que te vayas al cielo, cuando el verdadero tesoro es Cristo y es por gracia y por medio de la fe. Y Pablo entonces va a aclarar ese punto. Y vimos la semana pasada que Pablo lo que dice es: la verdadera circuncisión no tiene que ver con la carne. La verdadera circuncisión, dice en el verso 3, somos nosotros, aquellos que, dice, servimos en espíritu a Dios.
Jesús dijo que Él estaba buscando, el Padre estaba buscando gente que lo adorara en espíritu y en verdad. No gente que hiciera muchos méritos, no gente que hiciera grandes sacrificios, no gente que cumpliera requisitos o se marcara el cuerpo. Tiene que ser en espíritu y en verdad. Dice, nosotros somos la verdadera circuncisión, los que servimos a Dios en espíritu. Dice ahí también, los que nos gloriamos en Cristo Jesús. Y nosotros los cristianos, nuestra gloria, lo único en lo que podemos jactarnos es en Cristo Jesús. Porque todos nosotros, para ser cristianos, tenemos que reconocer que somos pecadores. Los cristianos tenemos que reconocer que somos pecadores y que no tenemos remedio fuera de Cristo Jesús. Nos gloriamos en Jesús. Jesús es nuestra gloria. Es lo único en lo que podemos encontrar identidad. Es en la única persona en la que podemos confiar para agradar al Padre, para obtener su justicia. Y por eso dice allí, nos gloriamos en Cristo y no, dice el versículo 3, no tenemos confianza en la carne. Sabemos que en nosotros mismos no hay nada bueno para impresionar a Dios. No hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que yo pueda lograr o alcanzar de tal manera que Dios se impresione y diga, qué bárbaro, tú eres único, ¿no? A ti sí te voy a dejar entrar al cielo. Nadie, ninguna persona tiene los méritos como para impresionar a Dios. Ahora, pero Pablo va a ser un poco sarcástico y entonces él dice, ok, ustedes están presumiendo de su celo para guardar las cosas externas. Yo les voy a mostrar, dice Pablo, que en realidad si tuviéramos que jactarnos de las cosas que hacemos, yo sería el primero en hacerlo. Y Pablo entonces toma su propia experiencia y va a mostrar sus privilegios de nacimiento y sus logros para que vea la iglesia y los que están tratando de presionar a la iglesia para que guarden los rituales, que todas esas cosas que Pablo tiene como logro y privilegio no cuentan para nada en el banco del cielo. Y entonces Pablo dice en el verso 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene más de qué confiar en la carne, yo más. Pablo dice, ok, ¿quieren competir? Si esto es un concurso, les advierto que los voy a patear a todos. Porque si ustedes quieren presumir su celo como judíos, yo les voy a ganar. Y Pablo dice, comienza a listar una serie de privilegios de nacimiento. Y Pablo dice en el versículo 5, circuncidado al 8º día. Primer privilegio de Pablo. Dice, ok, la mayoría de estas gentes, de estos judaizantes, eran gentiles, es decir, gente que no era judía de origen, sino que se habían convertido al judaísmo. Pero era curioso porque ahora predicaban a Cristo, pero predicaban los rituales judíos también. Y ellos estaban insistiendo en que era necesario que los hombres se circuncidaran, se cortaran el prepucio como una señal de pertenencia al pacto de Dios. Y entonces Pablo dice, ok, ustedes, la mayoría, son circuncidados como adultos. Los judíos, los israelitas, hoy lo hacen a los 13 años, ¿no? En su bar mitzvah. Pero Pablo le dice, yo fui circuncidado al 8º día, como Dios se lo pidió a Abraham. ¿Sí? Como Dios estableció en el pacto, mis padres me circuncidaron al 8º día. Así de que Pablo tenía de qué presumir. Pero Pablo sabía que el ritual en sí mismo no servía para nada. Sin embargo, ¿quieren presumir? ¿Cuántos de ustedes fueron circuncidados al 8º día por sus padres? Número 2, Pablo dice allí en el versículo 5, del linaje de Israel. Pablo venía de padres judíos. Muchos de estos hombres que estaban presumiendo de la circuncisión, otra vez, eran gentiles, no eran de raza israelita, de judíos, de padres judíos. Y Pablo le dice, yo soy del pueblo de Israel, vengo de padres judíos, no vengo de gentiles convertidos, no vengo de un matrimonio mezclado de papá judío y mamá gentil, soy de pura sangre, yo vengo del linaje de Israel. ¿Quién quiere presumir? ¿No?
Y luego Pablo dice allí también en el verso 5, número 3, no solamente vengo del linaje de Israel, vengo de la tribu de Benjamín. Ahora, la tribu de Benjamín era una tribu especial, porque si ustedes recuerdan, Jacob tenía una esposa amada. ¿A quién amaba Jacob? A Raquel. Y Raquel tuvo 2 hijos, José y el más chico fue Benjamín. Pablo, venía del linaje de Benjamín, del hijo amado también de Jacob, que venía de la esposa que amaba a Jacob. De allí vino el primer rey. ¿Se acuerdan quién fue el primer rey? Saúl. ¿Por qué creen que Pablo se llamaba Saulo? Porque venía de la tribu de Benjamín, el primer rey venía de ahí. La tribu de Benjamín fue importante porque fue una tribu fiel al imperio o al trono del rey David. Y dice, ok, ¿cuántos de aquí pueden presumir eso? Circuncidado al 8º día, de padres judíos, de la tribu de Benjamín. ¿Cuántos levantan la mano? Pero no solamente eso, dice Pablo, tengo más. Verso 5, soy hebreo de hebreos. Pablo hablaba hebreo, Pablo fue educado por hebreos, estudió a los pies de Gamaliel, que era el machaca de la época, ¿no? Si querías conocer un rabino que fuera bueno, ahí estaba Gamaliel, allí estudió Pablo. Y Pablo nuevamente voltea y dice, ¿cuántos pueden decir lo mismo? Y Pablo está mencionando estas cosas, y estos 4 privilegios, si te fijan, tienen que ver con su nacimiento. Él nació de padres hebreos, aprendió las costumbres porque nació en un hogar hebreo. Pero no solamente eso, Pablo comienza a hablar también de sus logros. Y dice allí, en el verso 5, en cuanto a la ley, fariseo. Ahora, los fariseos para nosotros pues andan bailando en las calles en Semana Santa y toda esa idea que tenemos, ¿no? Y bíblicamente, cuando pensamos de la palabra fariseo, lo vemos como alguien que era despreciable porque peleaban con Jesús. Pero culturalmente, en el mundo judío, en esa época, los fariseos eran la crème de la crème. Eran lo más selecto de la sociedad. La palabra fariseo significa separado, apartado. Y eran los nacionalistas judíos que guardaban las costumbres rigurosamente. Aún después de que Roma estaba como imperio sobre la nación judía, los fariseos guardaban las costumbres con todo el celo del mundo y eran muy respetados. Y Pablo dice, yo fui fariseo. ¿Cuántos de ustedes fueron fariseos? Y no solamente eso, dice en el verso 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y no solamente era fariseo, sino era tan entusiasta que yo perseguía a la iglesia de Cristo. Yo perseguía a la iglesia. En el libro de Hechos hay 2 escenas donde aparece Pablo. Una donde están dando muerte a Esteban y Pablo dice, pásenme sus chamarras para que no les estorben cuando tienen las piedras, ¿no? Y él estaba cuidando los mantos de la gente mientras apedreaban a Esteban. Y otro, cuando vemos que en el capítulo 9, Pablo iba a buscar cristianos para llevarlos presos. Y entonces se encuentra con el Señor. Pablo dice, ¿sabes qué? Yo no solamente era fariseo, yo perseguía a la iglesia. Pensaba que estaba haciendo un servicio a Dios mientras perseguía a los cristianos. Y no solamente eso, dice en el versículo 6, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ante los ojos de los hombres en esa época, Pablo era un hombre al que no le podían reprochar nada. Se lavaba las manos, hacía su sacrificio, guardaba el sábado, le decía perros a los gentiles, mataba a los cristianos. Decían, este Pablo es lo máximo. Todas las señoras de la cuadra querían que sus hijas se casaran con él. Era lo más respetado que había. Era el hombre admirado. Dice, en cuanto al cumplimiento de la ley, era irreprensible. Nadie me podía reprochar algo. Pero sucedió algo en la vida de Pablo. Cuando en ese camino a Damasco se encuentra con Jesús, Pablo hizo una auditoría financiera espiritual. Y Pablo se dio cuenta de algo. Se dio cuenta que estaba en bancarrota.
Se dio cuenta que todos esos abonos, esos depósitos que él había hecho a través de todas estas acciones, a través de estos privilegios y estos logros que él tenía en su vida, que él pensaba le estaban dando riqueza delante de Dios, se dio cuenta de que estaba en bancarrota, de que no tenía nada. Y por eso Pablo, después de listar estas cosas, después de que menciona todos estos privilegios, que si Pablo te hubiera invitado a su casa, tenía su cuarto de trofeos y allí tenía todos sus logros, hebreo de hebreos, fariseo, irreprensible, tenía todos estos trofeos, estos diplomas, y Pablo se dio cuenta que no servían para nada. Pablo se dio cuenta de que a pesar de que como persona pudiera jactarse de ellos, no representaban ningún valor. Por eso en el verso 7 Pablo dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo en algún momento se dio cuenta de que en realidad sus privilegios y sus logros en realidad eran una pérdida, que más que ganarle el favor de Dios, en realidad estaba vacía su cuenta, era una pérdida delante de él. Y puede pasarnos a nosotros de una manera similar. Cuando pensamos en qué tan buenos somos, la mayoría de las personas, cuando decimos, ¿qué tan buena persona eres? Pues mira, si me comparas contra aquel, pues yo soy mejor, porque yo no hago eso, ni aquello, ni eso otro. Y soy mejor que este también, por esto y por esto otro. Pero la Biblia lo que dice es que no debemos compararnos con los demás, sino que tenemos que compararnos con Dios. Y cuando cantamos que nuestro Dios es santo, 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 y nos paramos a un lado, y entonces sí, ¿qué tan bueno eres? Tenemos que decir, ¿sabes qué? Soy malo, soy un pecador. Es como si ahorita veo mi cuenta de banco, tengo como 4,000 pesos, y me comparo, ¿qué tan rico soy? Bueno, pues este que está en la calle no tiene nada, soy muy rico. Pero si me pones a Carlos Slim enseguida, ¿qué tan rico eres? Soy muy pobre, ¿no? Comparativamente. Pablo se dio cuenta que su justicia, que sus logros, que su celo ante un Dios que es santo no representaba ninguna ganancia. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Todas estas cosas que he alcanzado, todas estas cosas que pueden representar un logro, las posesiones más preciadas para mí, lo que me puede dar una reputación, un ego, en realidad no sirven para nada delante de Dios. Y Pablo tenía en mente el día en que Dios lo llamara a cuentas. Y esa sería la pregunta para nosotros el día de hoy. ¿Cuáles son aquellas cosas que valoramos y que atesoramos más, las que pensamos que tienen más valor y que nos definen? ¿Y qué valor representa eso ante un Dios que es santo el día que nos llame? Pablo se dio cuenta que sus posesiones no valían. Ahora, él hace una comparación. Dice en el verso 7 que todas estas cosas que eran ganancia, las ha estimado como pérdida. ¿Comparada con quién? Con Cristo. Pablo, después de que se encuentra con Jesús en el camino a Damasco, dice, ¿sabes qué? Todo lo que tengo comparado con Cristo no es nada, no es ganancia, en realidad es pérdida. Y nosotros tenemos que entender que Pablo, todas estas cosas que menciona no eran malas en sí mismas, eran de hecho valoradas por el resto de la gente, pero ante el valor de conocer a Cristo no es nada. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué es lo que más valoras tú también? ¿Cuáles son los diplomas que tienes en tu cuarto? ¿Cuáles son aquellas cosas que tú consideras que te dan una identidad, aquellos logros? No sé, a lo mejor tu carrera, tu trabajo, tu familia, tu esposa, tus hijos, tus habilidades o tus talentos. ¿Cuáles son las cosas en las que tú piensas que te definen? ¿Cómo te ves tú como el ingeniero, el licenciado, la reputación que tengo como hombre de negocios, como esposo, como padre de familia? ¿Cuáles son las cosas que tú estás valorando y que te están definiendo? ¿Y cuál es el valor que le estás dando realmente? Ahora, todas estas cosas, decimos, contribuyen a construir nuestro ego.
pero en sí mismas no tienen ningún valor para con Dios. Incluso, ¿sabes qué? Sé mucha Biblia, sirvo mucho a la gente, no tienen en sí mismo un valor para con Dios si no tenemos a Cristo primero, que es lo que está diciendo Pablo. Estas cosas parecen ganancia, pero cuando veo la obra de Jesús, veo quién es Jesús, estas cosas en realidad no tienen valor. Ahora, Pablo lo que va a hacer es que, y no perdamos de vista esto, lo que Pablo quiere que entendamos, lo que quería que entendiera la iglesia, es que fuera de Cristo no hay ningún otro medio de obtener una justicia verdadera. Esto empieza porque los judaizantes dicen, tú tienes que seguir los rituales y guardar la ley y no comer puerco y no hacer esto para que entonces tú seas cristiano. Y Pablo dice, no, todas estas cosas, si las pones al lado de Cristo, no sirven para nada. Y Pablo lo que va a hacer, no va a rebajar estas cosas. Lo que va a hacer es que va a poner por encima de todas estas cosas el valor de conocer a Cristo. Aquí está hablando de las cosas que acaba de mencionar, sus logros y sus privilegios. Pero mira lo que dice el verso 8, Pablo sube la vara todavía un poco más y dice el verso 8, y ciertamente aún estimo, ¿qué cosas? Todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Ok, ahorita Pablo decía que estimaba como pérdida, pues sus logros religiosos, sus privilegios de nacimiento, pero ahora está diciendo que no solamente esas cosas que ha citado, sino que todas las cosas en su auditoría espiritual, cuando las cuenta, se da cuenta que no valen nada, no tienen valor, otra vez, comparado con la riqueza de conocer a Jesús. Mira cómo lo dice, y esa es la comparación. Todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Cuando dice excelencia, lo que significa literalmente es el valor incomparable de conocer a Cristo. Pablo está diciendo que todas esas cosas no valen nada, todas las cosas no valen nada comparado con el insuperable valor de conocer a Cristo. Cuando dice todas las cosas, eso incluye su vida. ¿Se acuerdan lo que dijo en Filipenses 1:21? Si no te acuerdas, mira lo que dice allí. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todas las cosas comparados con conocer a Jesús. Jeff es fan de Jim Elliot, es un misionero que murió tratando de alcanzar a los Aucas en Ecuador. Y Jim Elliot dijo, no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. No es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. Tu vida tarde o temprano se va a acabar. Mi vida tarde o temprano se va a acabar. No es tonto cuando entregamos aún nuestra vida para ganar la vida eterna, para ganar aquello que no puedes perder, que no va a terminar. Estamos depositando y en dónde está descansando nuestra confianza para presentarnos en el día que el Señor nos llame delante de Él. Pablo hace su valoración y dice, todas las cosas contra lo sublime de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, no valen nada. Las considero como pérdida. Ahora, Pablo está hablando de conocer. Dice, lo sublime de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Conocer, aquí Pablo cuando menciona conocer, no es lo mismo que saber. No está diciendo Pablo que cuando alguien te habla de Jesús, tú ya experimentaste lo sublime del conocimiento de Jesús. No, conocer está hablando de esa relación como un padre y un hijo.
Un padre y un hijo como un esposo y una esposa. Los esposos se casan sin conocerse, ¿a poco no? O sea, piensan que se conocen, pero cuando se casan, allí entonces se conocen. ¿Por qué? Porque todos los días estar viviendo con la misma persona, pasar tanto tiempo con la misma persona, te permite conocerla verdaderamente. Pablo está diciendo, cuando tú tienes esta relación íntima, esta experiencia personal con Jesús, tú puedes conocer su carácter, puedes conocerlo verdaderamente de manera íntima. Y eso es lo que Pablo está hablando. Cuando tú conoces a Jesús de esa manera, todo lo demás es una pérdida, no vale comparado con esta experiencia de tener esa intimidad, esa relación con Jesús. ¿Se acuerdan de Jeremías? Lo hemos citado las últimas semanas, Jeremías 9 del 23 al 24. Jeremías 9:23 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Muchas personas tendemos a valorarnos por esto que menciona, por la fuerza, por las riquezas, por la sabiduría. Y dice Jeremías, el Señor ha pedido o dice que el hombre que es sabio tiene que encontrar su identidad, su valor y su confianza en conocerme. No solamente en conocerme, sino en entenderme. Conocerme y entenderme. Y el Señor define cómo es su carácter. Dice ahí, yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. Cuando nosotros conocemos y entendemos el carácter de Dios, su carácter que es amor, que es justicia, que es derecho, de esto es lo que está hablando Pablo. De que podamos conocer a Dios y entenderlo de esa manera. Y no solamente eso, sino que Pablo, cuando habla de conocer a Jesús, hace referencia a Él no solamente como Jesús o Jesucristo. Dice allí en el verso 8, por el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Cristo Jesús, mi Señor. Pablo está hablando de esa intimidad y esa devoción que había experimentado este hombre. Pablo no solamente está reconociendo a Dios en Jesús, sino que está hablando de aquel cuyo amor lo transformó, que lo pasó de ser un perseguidor de la iglesia, de un fariseo, a ser un esclavo de Él, un esclavo de Cristo, y cuya ambición en la vida de Pablo era solamente servir a su Señor, amar a su pueblo para servir a su Señor. Esto es de lo que está hablando Pablo, de que conozcamos a Cristo de esa manera, de que podamos ver en Jesús nuestro tesoro, que podamos ver nuestra ganancia verdadera. Y por eso Pablo decía, todas las cosas, no solamente mis privilegios de nacimiento, no solamente mis logros, todas las cosas son una pérdida para obtener la verdadera ganancia. ¿Y cuál es la verdadera ganancia? Conocer a Cristo Jesús, mi Señor, mi Señor. Y así queremos conocerlo nosotros también. No queremos conocer a Cristo de otra manera. El miércoles, mientras estudiábamos la humanidad de Jesús, comentaba con los que estaban aquí, no queremos tener un orgullo de saber acerca de Jesús. No podemos pensar que porque conocemos algo de Jesús es algo en lo que podemos jactarnos, en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría o aún en nuestra bondad. Queremos jactarnos en que entendemos al Señor, en que lo amamos, en que ese conocimiento nos lleva a adorarle, a tener una devoción a Él, una intimidad con Él. Esa es la forma en que queremos conocerlo. Pablo entonces comienza con sus logros y sus privilegios y dice, ¿sabes qué? Estas cosas contra Jesús son una pérdida. Pero no solamente eso, todas las cosas, mi vida incluida, comparado con conocer a Cristo, es una pérdida. Y no solamente eso,
Pablo va a subir una tercera vez la barra todavía más alta y dice allí en el versículo 8, otra vez: y ciertamente no estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora, por basura es un término decente, es un término elegante. La palabra esquivala significa literalmente estiércol. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo lo hizo deliberadamente. Usó este término que la gente probablemente peló los ojos cuando escuchó eso. Dijo: Pablo, te estás pasando de la raya. Pero Pablo tenía en mente algo. Literalmente Pablo decía: todas las cosas las puedo poner en el baño y bajarle. Porque cuando las cosas se van por el drenaje, pues nadie de nosotros está llorando alguna pérdida, ¿verdad? Cuando digo, ¿saben a lo que me refiero? Es algo que se va por allí y no me arrepiento, ¿no? O sea, no siento pérdida. Y Pablo dice: todas las cosas, cuando las comparo con la excelencia de Cristo, todas esas cosas las puedo agarrar y echarlas por el baño y bajarle. Literalmente. No tienen valor comparado con la excelencia, con lo sublime de conocer a Cristo Jesús. Y Pablo lo que está diciendo es: si lo pienso bien, en realidad todas las cosas las considero como estiércol comparado al conocimiento de Jesús. De hecho, dice allí: todo eso lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa es su meta, ganar a Cristo. Puedo perder todo porque sé que es una pérdida en el cielo, para ganar la verdadera ganancia, que es Cristo. La verdadera riqueza es Cristo. Pablo sabía bien cuál era el valor de todas las cosas al equipararlas con Jesús. Mira lo que Pablo obtiene a cambio como ganancia. Dice el versículo 9: ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Básicamente Pablo lo que veía como ganancia era una vida que se gloriaba en Cristo, una vida donde no había mérito en la propia persona. Es decir, Pablo dice: yo quiero ser hallado en Jesús, yo quiero ser hallado en Cristo. Cuando tú lees el Nuevo Testamento vas a encontrar muchas veces que el apóstol Pablo insiste en que en Cristo hemos sido salvos, en que en Cristo hemos recibido todas las bendiciones del cielo, en que en Cristo ya no hay condenación. Siempre habla de en Cristo. ¿Qué significa eso? Básicamente, la idea de Pablo es que nuestra confianza, nuestra fe está depositada en ese lugar. En este caso es una persona, en Jesús. No estoy confiando en mí, no estoy confiando en mi religión, no estoy confiando en mis antepasados, en mi familia, en mi nacionalidad, en mis fuerzas, en mis talentos. No, estoy confiando en Cristo. Y Pablo dice: cuando el Señor llegue, cuando me llame a cuentas, quiero que me encuentre en Cristo, confiando en Él, con mi fe puesta en Él y no en mi propia justicia. Dice versículo 9: ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo sabe que la verdadera justicia viene solamente de Dios por medio de la fe. Y eso es lo que sucede cuando tú y yo confesamos nuestros pecados, cuando tú y yo reconocemos nuestro pecado, cuando tú y yo creemos que Jesús murió en la cruz en nuestro lugar por nuestras faltas y que con su muerte Él pagó
la deuda que teníamos nosotros, entonces mi confianza no está en lo que yo puedo hacer. Mi fe está en Jesús. Y cuando el Padre me llame a cuentas, yo voy a llegar con la confianza de que Jesús pagó por mí. Jesús murió en la cruz siendo inocente. Su justicia, su santidad, nos es abonada en la cuenta a los que hemos puesto nuestra confianza en Él. ¿Sí me explico? Tú puedes pasar tu vida esforzándote en ser una buena persona. Buena suerte, nunca lo vas a conseguir, porque por más cosas buenas que hagas, siempre va a haber pecado en tu vida. Y vas a llegar, si esa es tu confianza, aquel día vas a sacar el estado de cuenta y vas a tener un enorme cero en ella delante de Dios. No hay nada que tú puedas hacer ante un Dios que es santo. Pero por el contrario, si tú reconoces que necesitas un Salvador, si tú te das cuenta de que eres pecador como yo, pero confías en que Jesús pagó en la cruz por tus pecados y por los míos, la justicia de Cristo se deposita en tu cuenta. Y cuando el Padre te llame a cuentas, vas a sacar el estado de cuenta y vas a tener toda la riqueza del mundo. ¿Por qué? Porque es la justicia de Cristo que está abonada en nuestra cuenta. No es lo que yo hice, es lo que Cristo hizo. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Y decía, el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque viví para Cristo. El morir solamente es ir y sacar mi estado de cuenta y gozarme delante de Dios. De hecho, Pablo decía en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el trato con Dios, hermanos. Si yo reconozco mi pobreza, si yo reconozco mi bancarrota y recibo el sacrificio de Cristo, entonces tengo la verdadera ganancia. Y si yo me empeño en ganar cosas, en lograr cosas para impresionar a Dios, en realidad todo eso es pérdida al final de cuentas. Pablo dice, yo no quiero ser hallado en mi propia justicia, quiero ser hallado en Él, porque esa es la justicia que viene de Dios. No quiero mi justicia, quiero la justicia que viene de Dios por medio de la fe. Entonces Pablo esperaba esa vida que se gloría en Cristo, no en mí, no en lo que puedo hacer, sino en lo que Cristo hizo. Pero número 2, Pablo también quería una vida que se identifica con Cristo. Y por eso dice allí, en el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Vamos a tratar de desglosar las ideas que vienen aquí. Primero, vemos aquí que Pablo nos habla de cosas que no son agradables para los cristianos ni para ninguna persona. Dice allí en el verso 10, el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos y ser semejante a Él en su muerte. Ahora, Pablo tiene en mente el capítulo 2, verso del 5 al 11, cuando nos dice que Cristo no se aferró a sus privilegios, Cristo se vistió de hombre, se humilló a sí mismo, vino a este mundo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Pablo dice, yo quiero ser como Jesús. Yo quiero poder experimentar ese poder que lo levantó de los muertos. Y quiero poder identificarme aún en el sufrimiento. Ahora lo dice un hombre que está escribiendo ¿desde dónde? Desde la prisión. Está en prisión por predicar a Cristo. Y desde allá dice, yo quiero identificarme con Él. Yo estoy dispuesto a sufrir si es necesario por la causa de Cristo. Porque así lo hizo Jesús. Ahora, no está hablando de que tienes que ser masoquista. Eres cristiano, te tiene que gustar el sufrimiento. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que si tú te identificas con Jesús, es inevitable que padezcas. El hecho de tú identificarte con Jesús es
inevitable que haya padecimiento. Ahora, en diferente grado. A lo mejor nomás los vecinos no te quieren porque eres cristiano y dices, ay, cómo sufro. No, pero Pablo dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser como Jesús en su muerte. Quiero identificarme con Él. Quiero vivir de tal manera que mi vida pueda parecerse a la de Jesús. Y Pablo lo que está diciendo es que la vida cristiana no es una vida de comodidad. De hecho, el enfoque de la vida cristiana o el plan de Dios, el propósito de Dios para los cristianos no es que vivan felices y contentos. Es decir, no es que vivan vidas cómodas. Si tú te acuerdas en Mateo 16, verso 24, Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y Jesús está diciendo lo mismo que Pablo. El que quiera ganar su vida la va a perder. Aquel que quiera vivir a gusto y disfrutar de sus cosas, dice, va a perder su vida. Porque vas a vivir aquí, pero vas a perder la eternidad. Dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar todas las cosas y perder su alma? La vida de los cristianos debe ser la vida de la cruz. Una vida que se identifica con Jesús. Una vida que se identifica con su Maestro. Lo mencionaba ahorita, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice, ¿sabes qué? Esta es una vida que se identifica con Jesús. No es fácil, pero en esa vida tú vas a conocerlo, dice allí en el versículo de Dios, a fin de conocerle. Y habíamos hablado ahorita que cuando tú recibes a Cristo lo conoces, pero toda la vida vamos en ese proceso gradual de conocer más a Jesús. Y Pablo dice, yo quiero seguir conociendo a Jesús. Yo quiero conocerle más. Quiero poder entenderlo plenamente. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. A Jesús, hasta el día que nos encontremos con Él, lo vamos a poder conocer plenamente. Pero en toda esta vida vamos conociendo a nuestro Señor, vamos conociéndole más. Y no solamente eso, podemos experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Es decir, conocer a Cristo implica creer en el poder que lo levantó de los muertos, tener la certeza gloriosa que nosotros un día también vamos a resucitar. ¿Sabías eso? Es decir, nosotros conocimos a Jesús y tenemos la esperanza de que el mismo poder que operó en Cristo y lo levantó de los muertos nos va a levantar a nosotros. En 1 de Corintios, el capítulo 15, verso 53, dice, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Tú y yo, un día, el Señor dice que esto mortal lo va a cubrir de inmortalidad y tú y yo vamos a estar con Él, con un cuerpo nuevo, diferente, donde la muerte ya no va a existir. El poder que operó en Jesús opera también en nosotros, de hecho, el día de hoy. Pero no solamente eso, Pablo dice que también se quiere identificar en sus padecimientos. Y decíamos que Pablo estaba sufriendo en prisión por causa de Cristo.
Y no solamente eso, dice, quiero también morir o ser semejante a Cristo en su muerte. Cuando vemos este pasaje en capítulo 2 de cómo Jesús se entregó, fue obediente hasta la muerte, tenemos que ver que fue en el servicio a los demás. Tú y yo, si queremos vivir una vida que valga la pena, tiene que ser una vida como la de Jesús, una vida que está al servicio de los demás. ¿Sabes? Me llama mucho la atención, has leído en Apocalipsis. Si tú ves en Apocalipsis 5, en el versículo 5 dice, están los ancianos, dice, ¿quién va a poder abrir los sellos? Y estaban llorando. Y dice ahí en el verso 5, uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. El león de la tribu de Judá, dice, sí los puede abrir. Y mira lo que pasa, dice que Juan voltea en el verso 6, entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba en pie y parecía haber sido sacrificado. El león de la tribu de Judá fue un cordero sacrificado. El león representa a Jesús en su gloria, su poder, pero primero fue el siervo sufriente, fue el cordero que no abrió su boca cuando fue llevado al matadero. Jesús vivió una vida de servicio y Jesús murió sirviendo a los pecadores. Pablo dice, yo quiero identificarme con Jesús. Y por eso Pablo estaba en la prisión y por eso Pablo estaba escribiendo y diciendo, hey, gócense aunque sea difícil la situación, porque la vida en Cristo implica padecimiento. Y si tú te identificas con Jesús, dice Pablo, yo quiero identificarme con Él también en la muerte. Y así es como espero alcanzar la resurrección, dice Pablo en el versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. No es que Pablo tenga duda, pues a ver si así pudiera llegar un día a resucitar. No, Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Con todas estas cosas sé que voy a estar, voy a ser resucitado. Pablo no tiene duda, está enfatizando la relación que hay entre estas cosas, entre ser semejante a Jesús, entre el morir y alcanzar la resurrección. Y eso solamente es posible el día de hoy porque el poder que operó en Jesús levantando a los muertos está operando en nosotros. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, Pablo ora por los creyentes para que podamos ver, dice, que ese poder está operando en nosotros. Jesús es nuestra ganancia. Jesús es el verdadero tesoro. ¿Cuál es tu posesión más valiosa? ¿Cuál es aquello que tú consideras ganancia el día de hoy? Tómalo y compáralo con Jesús. Ante conocer a Cristo Jesús, Pablo dice, yo lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. No hay nada más valioso que conocer a Jesús. Y mi oración y mi deseo en este día es para que todos los que estamos aquí podamos tener como cierto que conocemos a Jesús, porque con eso tenemos la garantía de la resurrección, que un día estaremos nuevamente con el Señor en su presencia. Oramos. Padre Santo, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos ayude a hacer un inventario, una auditoría, Señor, en esta mañana, para ver dónde están nuestras posesiones, dónde está nuestra confianza para enfrentar el día que tú nos llames a rendir cuentas, Señor. Señor, si hemos estado confiando en nuestros propios méritos, si hemos estado confiando en nuestra religión, quizá en algún ritual, quizá en el hecho de que nuestros padres fueron muy devotos, o quizá en tu esfuerzo por hacer cosas buenas. Señor, trae convicción, muéstranos que solamente en Cristo está la verdadera justicia, que solamente cuando entendemos que somos pecadores
que por más esfuerzos que hagamos, no podemos ser buenos. Solamente así es que podremos acercarnos y recibir las buenas nuevas, de que por medio de la fe, por la gracia de Dios, Cristo Jesús murió por nuestros pecados y hoy podemos ser